Hola muchacha, aquí estoy de vuelta. Bueno, continuamos con Aristóteles. Ya vimos introducción de Aristóteles, vimos la teoría de la materia y la forma. Bueno, vamos a enlazarnos un poquito con la de la materia y la forma. Eh, a ver, aquí les tengo una pregunta. ¿Puede algo que es de una clase o que es de una especie cambiar a otra? O sea, ¿puede alguien ser, por ejemplo, mamífero y cambiar, transformarse para convertirse en ovíparo? O sea, ¿puede algo cambiar completamente de forma? Bueno, ahí va la respuesta. Conforme a la definición de Aristóteles, ya saben, la forma se refiere a las características esenciales que hacen que un objeto, un ser, pertenezca a una clase y no a otra. Lo hace parte de eso, ¿no? Y los materia son los materiales que lo conforman, ¿sí? Propios de esa clase, ¿no? Bueno, vamos a irnos tantito a la siguiente diapositiva. Espérame tantito porque no puedo. Ahí está, ahí. Una antes, una antes. Aquí está. Ah, no, no. Aquí está. Pues sí, realmente Aristóteles contesta esta pregunta de una manera especial y dice, sí, sí se puede, siempre y cuando exista algo. Tú puedes cambiar de ser oruga a ser mariposa o de ser huevo a convertirte en pollito o de ser huevo a convertirte en pollo frito, si tú quieres. Pero hay algo. Y es que viene un concepto bien interesante en filosofía, inherente. ¿Qué significa inherente? Inherente significa que es parte de su clase. O sea, es algo que le corresponde por naturaleza a su clase. Inherente es una propiedad tuya. O sea, eh, tú puedes cambiar de clase. O sea, tal vez nosotros como seres humanos, o sea, si vemos, a lo mejor es muy complicado decir, ay, me voy a convertir en otra cosa. Bueno, sí existe en la naturaleza alguno que otro cambio así, como el de la oruga. La oruga tiene unas características, la oruga tiene a lo mejor el mismo material, digamos, pero ya diferentito, es muy diferente a la mariposa, sus plumas y todo. Todas sus plumas, sus alitas son ya como otros tipos de estructura, materiales, no sé. Pero al final es el mismo animal, pero cambió de clase. La oruga se arrastra, la mariposa vuela, por ejemplo. Sí, pero la oruga tiene esa capacidad, está dentro de la oruga. O sea, es una capacidad natural de convertirse en eso. O sea, es inherente a él. No le estamos inventando, no le estamos creando otra clasificación ni nada. Es parte de él el evolucionar y convertirse en otra, o transformarse y convertirse en esa otra cosa. Luego les explico por qué les pongo ahí ese puerquito que anda ahí, ¿eh? Bueno, ahí les va el otro par de conceptos de Aristóteles, acto y potencia. Y tiene que ver con esto de la palabra inherente. ¿Qué es el acto? ¿Qué es la potencia? Son conceptos bien usados en filosofía. Estoy en acto y estoy en potencia. Y lo van a usar muchos filósofos más adelante. ¿Qué significa? Es algo muy simple, ¿eh? Acto es lo que está ahorita, actualmente. ¿En dónde está? No, pues es una cadena de oro, digamos, que se está encima de una mesa. En acto es eso. ¿Cuál es mi acto, por ejemplo? Soy una maestra que está en su casa y que está grabando un video. Entonces, en acto es lo que está en ese momento, lo que es y dónde está o lo que está haciendo en ese momento. Eso es el acto. La potencia. La potencia es la capacidad que tiene un objeto de convertirse en otro. Quiero que el concepto de potencia no lo manejen como en física. En física, y sí tiene que ver, sí tiene algo que ver el concepto, pero lo vamos a separar. La potencia en filosofía es la capacidad que tiene un objeto de convertirse en otro, o un ser de convertirse en otra cosa, siempre y cuando sea inherente a su especie. O sea, yo estoy viva, tengo potencia de morir, de estar muerta, ¿sí? O sea, la potencia es la capacidad que tiene un objeto o un ser de convertirse en otra cosa, siempre y cuando esa otra cosa sea inherente a su especie.
muy, muy gacho el ejemplo que les estoy proyectando ahí, pero pues ahí tenemos el pollito, ¿no? El pollito, ahí está. En acto a lo mejor ahí está. Estamos viendo un pollito en la pantalla y tiene potencia de convertirse a lo mejor en un gallo acá de pelea. Puede convertirse en plumero, tiene potencia de convertirse en plumero y tiene potencia de ser comido ahí, consumido por medio del pollo feliz. Qué gacho, ¿no? Pues así, realmente muchas de las potencias que tienen los objetos o los seres en el mundo, el ser humano se las ha dado, tristemente, ¿no? O sea, nosotros definimos el final o definimos su siguiente transformación. Ese es el concepto de acto y potencia. Veamos un tantito para acá. Y ahí las vamos. Lo siguiente par de conceptos de Aristóteles. Aristóteles, una de sus grandes preguntas fue cómo cambian las cosas. O sea, cómo se logran las cosas. No quiero que se aprendan todo esto porque pues, eso es, como definición lo tenemos que entender. ¿Por qué cambian las cosas? Bueno, observó el mundo Aristóteles y se dio cuenta de dos cosas. Que había cambios que eran accidentales. Eran cambios. ¿Qué significa un cambio accidental? Un cambio accidental significa que era algo que le sucedían a los objetos o a los seres, pero que no dejaban de ser ellos mismos con ese cambio. O sea, vamos a suponer, la flor perdía un pétalo, seguía siendo flor. O bien, no sé, se cayó la fruta del árbol, se acható, no dejaba de ser fruta. Uno, o sea, no hay que pensar en que accidente de choque lo que le van a pasar, ¿eh? Hay accidentes, por ejemplo, naturales que cambian de color o van creciendo como un joven, un adulto, o sea, de niño hasta adulto. Esos son cambios accidentales, cambios que no dejas de ser tú. O sea, te suceden, pero no dejas de ser tú. Hay cambios cuantitativos, ahí va, la estatura es un cuantitativo. Por ejemplo, tú estás escribiendo con un gis o la pluma con la que estás escribiendo se está acabando la tinta, eso es un cambio accidental y va cambiando la cantidad de tinta. O de lugar, hay cambios de lugar, o sea, yo estoy aquí, luego mañana no estoy acá, o traslado al baño. Esos son cambios accidentales, pero sigo siendo yo. Pero también se fijó Aristóteles que había cambios substanciales. Esa es otra de las palabras muy famosas en filosofía, la substancia. ¿Qué es un cambio substancial? Es aquel cambio donde se deja de ser de una clase para convertirse en otra. O sea, una sustancia da lugar a otra. Sufre una transformación de tal grado la transformación que ya deja de ser lo que ya era para convertirse en otra. Por ejemplo, tenemos un cuaderno. Entonces el cuaderno, en un momento dado, pues fue petróleo a lo mejor por el plástico o bien fue un árbol. Pero ya no vemos el árbol, ya vemos el cuaderno, tiene características de cuaderno. La materia y la forma la tienen de cuaderno. O sea, realmente hubo un cambio sustancial que dejó de ser árbol, el árbol que estaba sembrado y que daba a lo mejor sombra, todas las características que tenga ese árbol, para convertirse en el cuaderno. Entonces, ese tipo de cambios ya lo hacen ser de otra cosa. Entonces, Aristóteles notó que había esos dos tipos de cambios. Vean aquí, es un niño, bebé, y cómo va creciendo y transformándose a medida que pasa su vida. Ahora, claro, después de la vejez, a lo mejor seguiría la muerte. ¿Y la muerte qué sería, muchachos? ¿Un cambio accidental? ¿Un cambio sustancial? Eso se lo dejo como pregunta, ¿no? ¿Qué es la muerte para alguien? ¿Un cambio sustancial o un cambio accidental? Y ahorita les explico, que con eso termino, son la teoría de las causas de Aristóteles. Ahorita grabo otro video para explicárselos.